Entonces, se pretende, si el señor Guadalupe asiste, bueno, que lo terminemos y que sigamos con las siguientes actividades para seguir avanzando, ¿no?, en el proyecto. Y si no, en el caso de que no sea así, terminar nada más con lo que es el FODA y dar por terminada la sesión, ¿no?, que salta el foro. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Estas fueron las propuestas de las amenazas que nos hicieron el favor de enviarnos. Las de colores son las que envió el doctor. Y las de... ¿Tienes también la de Tomás ahí? Sí, las de Tomás son las de los puntitos. Ah, ya bien. Y las de colores son las que mandó. Perfecto. Muy bien. Nada más ahí, en vez de fortaleza, pues una amenaza, ¿verdad? No sé. Ok. Yo ahí tenía la falta de participación ciudadana. Creo que por acá abajo está la no participación, la falta de participación de instituciones de gestión de cultura y también, ¿no?, la falta de participación de las OSCs. Entonces, pues bueno, no estoy segura si aparte de esas también la ciudadanía en general. Sí, a lo mejor podría quitarse la de las OSC y dejar la falta de participación ciudadana, porque se englobaría las incluye, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí en azul está la falta de recursos económicos, que también está en las viñetas. Sí. Igual uno de los dos podría irnos. Podemos hacer otra viñeta en la que diga falta de coordinación en los niveles de gobierno, sí, y así así. Igual la de hasta abajo, que dice marco normativo sin cambios, está hasta arriba también, que es fortalecimiento del marco. Falta de fortalecimiento del marco político. Yo aquí tengo otros que es el uso desmedido de los recursos naturales. Que está también allá. Sí, sobre explotación de recursos. Ah, muy bien, sí. Cualquiera de los dos se puede dejar. El primero, deja el primero. No, la impresión que estaba.
Está larga la lista. Y eso que la sesión pasada no podían enumerarlas. Sí, ¿no? Sí. Igual si hace falta redactar de mejor manera alguno de los que están también. Por ejemplo, el último se refiere más a los intereses como propios de cada país. Ok. Por ejemplo, con lo de las presas o el agua. En Estados Unidos si declaran sequía, pues es... Sí, decía. Sí, es ese tipo de intereses. O sea, si ellos sienten que se ven, si ellos se van a ver, si ellos se ven en riesgo, ellos no van a pensar que nosotros también nos están en un riesgo mayor o igual al de ellos, simplemente ellos tratan de proteger de donde esté el grifo, la llave, ellos ayudan a ser los que controlan, ¿no? Sí. Entonces, Y haríamos lo mismo. exacto, y igual, claro, ¿no? O sea, no sé si la educación entraría ahí también, que es como la falta de conocimiento del patrimonio o de la riqueza que tiene el municipio, que sea como una amenaza para que se sigan, que se siga generando esta sobreexplotación, no tanto de que, no es que no sepas que existen esos recursos, sino que Desinterés. el desinterés, exacto. Sí. Entonces, ¿cuáles se considerarían los tres más importantes? El cambio de administración municipal es total que está abajo y arriba. Es que el maestro la consideró, el doctor la consideró como de las estas de aquí se supone que son las tres más importantes. Él hizo el comentario. Esta es para él una de las más importantes y esta. Fíjate que ya ves que ya había como preguntas, ¿no? De este lado. Sí. Y en las que amenazaban como empeorar, yo puse ahí, quizá también, bueno, tenemos el desinterés, también puse yo lo que es la falta del sentido de pertenencia. Yo siento que ese es uno de los que genera, a empeorar, pues, o sea, tendrían esa tendencia a empeorar si no se hace algo al respecto. Sí. Igual con creo que por ahí ya había visto, ¿no? Sí, el consumo de energía y agua, también siento que esos son de los que tienden a empeorar si no se genera una conciencia del uso sustentable o del uso y reuso de los recursos, ¿no? Y todo esto con una idea que tienen también que se tiene de que los recursos son finitos, particularmente aquí en Mexicali con lo del agua. Lo hemos visto en otros comités donde lo mencionan, que el agua, o sea, ya hablan del río Colorado como esa fuente finita, infinita, y que jamás en la vida nunca desaparecerá. Entonces, pero se sabe ya que está así tembloroso ya ese tema, ¿no?
No sé si hay algún otro. Con los que están ahí. Tengo la idea, gente, pero no sé cómo describirlo. Porque la cuestión está me llegó la idea que comentas de lo de que usamos mucho de energías. El caso de gente que presiona políticamente y no nos importa, los dejamos, no digamos lo que queremos. Es claro que en Mexicali lo que tenemos es un alto gasto de consumo de energía eléctrica, porque nuestras casas no están aisladas, o sea, no tenemos la cultura, ¿no?, de racionalizar el uso de la energía. Independientemente de que pudiera no estar cara, ¿no? ¿Cómo lo podemos estar usando? Y le arma sus relajos y luego le dan lo que quieren, ¿no? Y ahora que lo reparten entre su gente, ya se van contentos, ¿no? Y hago otros teatritos para seguir obteniendo. Sí. A lo mejor valdría la pena, o mejor le damos a vuelta a la página. No, pues de hecho yo creo que en el punto número 2 estaba ahí acerca del consumo de energía, quizá sería Pues muy importante hacer como hincapié de este derroche, ¿no? O sea, o el consumo desmedido. Y fíjate cómo aquí el bloque es un elemento que nos viene a generar un alto consumo de energía eléctrica y sin embargo lo seguimos utilizando para la construcción, no solo de casas, hasta de escuelas, ¿no? Y no es que lo pare. Y ese es más utilizado. Sí, es común también. Frío en el invierno, caliente en el verano y seguimos. ¿Por qué? Cuando hablamos que ya deberían de prohibirse, ¿no? Ese tipo de construcción. Sí, material. Sí. Pues llegó, me voy a tener que ir para que completamos. Para que llorar otra vez. ¿Y la doctora no vino? No. Pues ya no vale la asesino. Yo lo que decíamos, entonces ya estamos a punto de irnos, nada más que llegaste y ya dijimos, ya hay quórum otra vez. Puta mano, pues ahorita me acabo de ir y me voy. Sí. ¿El doctor no va a venir? Están los dos fuera de la ciudad. ¿Están fuera? Bueno. Lo que estábamos mencionando ahorita al empezar era que termináramos esta parte del FODA y entonces ya pues dejarlo a revisión de ellos, aunque el doctor Jorge, él mandó su parte, ¿no? Entonces pues ya nada más será como para no pasar a la siguiente actividad, sin que estén ellos presentes, mejor terminamos esta, al fin y al cabo ya nada más era nada más un punto por terminar. De los creo que eran 3 o 4 cuadritos. Y avanzamos. Y se terminó con la actividad, por lo menos ya para no volverla a dejar inconclusa, se termina la actividad y ya para la próxima sesión ya empezamos pues otra vez con la siguiente, ¿no? ¿Qué es el siguiente? Sí, o sea, ya... Y la visión yo creo que sí va a salir en una sesión porque es la idea de cada uno, luego se juntan y luego se trata de crear una sola visión Sí, para una. el subcomité. Entonces, yo creo que sí sea. Entonces ahorita estábamos Guadalupe, viendo lo que eran las amenazas para tanto para las fortalezas como para las oportunidades como para las debilidades que habíamos visto en la sesión pasada. Entonces ahí hay un listado, no sé si le quieres dar una revisadita ahí o si traes algo tú. No. Pero pues incluso es lo que dijimos el otro día, ¿no? Sí, o sea, es como nos basamos en las preguntas, ¿no? Porque Sí. yo también, de hecho, chequé las preguntas, revisé lo de arriba y empecé, ¿no?, a hacer ahí mi listado. Entonces, no sé si alguna que tú sientas que falta o que quieras quizá complementar de las que ya están ahí. Ya habíamos hablado de la sequía, ¿no? De la sequía como... De la sequía en el Río Colorado.
Sí. Sí, ya está ahí. Bueno, es que creo que estaba ya en lo que son las intereses nacionales en debilidades, relación ¿no? a... ¿O sientes tú que esa amenaza? Pues yo creo que es la amenaza más es una de las amenazas más serias que hay en esta región en términos de habilidad, lo que viene siendo el fenómeno de la sequía en el río Colorado. Sí es cierto, pues que hay mucha información, pero se supone que ahorita está en alerta naranja, ¿no sabes nada de eso, doctor? ¿Sí? No. Se supone que ahorita está en alerta, ¿no? Hacia el río Colorado, está en alerta. Y que si este fenómeno se prolonga, ¿cómo se llama el periodista que vino hace poco? Gili, ¿cómo se llama? El periodista de conferencia. ¿Vino a México? Sí. Él dice que es inminente eso, lo señaló ahí, el fenómeno del agotamiento del agua en la zona. Del año, no recuerdo el año. Las proyecciones que tiene la gente que está estudiando el fenómeno del cambio climático, tienen en esta zona tienen previsto que se va a presentar ese fenómeno del agua, de la sequía en esta región, por la cuestión del río. Somos dependientes del río Colorado, fundamentalmente. Entonces, eso es una amenaza que se supone que es inminente, ¿no? En esta región, pero pues habría que ver. De todas maneras, ya se habló otra vez, ¿no? De que tiene que cuidarse el líquido, ¿no? Siempre se ha dicho eso. Yo creo que esa es la principal que tiene esta zona, ¿no? La cuestión de esa es una amenaza, y la otra amenaza pues que tiene que ver también con fenómenos naturales, que es la parte sísmica, que también es otra amenaza que tenemos nosotros por estar ubicados en una zona altamente sísmica, de que se registre el fenómeno ese del Big Bang, ¿no? Que se conoce así, de que se va a dar, no sé cuándo. Todavía no sabemos exactamente ¿verdad? cuándo hace. No, y no sé si han escuchado en las noticias, pero bueno, allá en California ya tienen Tienen todo preparado ahí. todo preparado. Rodrigo ya sabe cuándo- eso es como todo preparado, porque como en realidad no Claro. es la magnitud. Pero ya tienen proyecciones de daños. Exacto. Ya tienen proyecciones de cuánta gente va a morir, cuánta gente va a quedar de otro lado, ¿verdad? Todo ya esos escenarios, ¿no? ¿Dónde nos vamos a desaparecer? Todo. Ya saben. Tienen todo un Es que gran también desarrollo. saben, porque bueno, depende del tipo de construcción, saben si va a aguantar o no. O sea, ya se sabe que determinado nivel de intensidad o de cómo se miden los terremotos, pues, Magnitud. de magnitud, determinado tipo de construcción se cae. Por ejemplo, aquí ya sabemos que una construcción de adobe, como las que había aquí con el terremoto, pues se cayeron, ¿no? Porque no tienen los amarres estructurales, se cayeron. No, casi no quedó ni una casa parada de adobe, todos se cayeron. No, bueno, en el valle, aquí en Mexicali ya. En las nuevas, las viejas hay que... De las casas de adobe que las tradicionales. Sí, pero las viejas siguen en pie. Sí, no se cae. ¿Cuáles? Pero, ¿Sabes por qué? Algunas. Sí. ¿sí? Como que tienen amarres. Mi abuelo construyó... Hay unas que no tienen. Y tienen alambre de púas y corren dos líneas de alambre de púas a cada cierto número. Hay una que está Y más amarran. ensamblada, así, el amarre es así, es un ensamble, Y el ¿no? castillo es de lodo también, y amarran, pero qué barbaridad. Hay una que sí se sobrevivieron, pero la mayoría de las que se cayeron eran de esas. Y mi familia, dos casas de los 20 aproximadamente de adobe, ya están las dos. Se conservaron. Entonces Siguen en pie. la técnica de construcción, ¿no? La original. Sí, que eso de los alambres de púas, te digo, que amarraban como si fueran varillas. Sí, igual en mi terreno también tengo una casa donde esa madre lo soportó. Eso aguantó. Las que tienen, parece que las que tienen y también tiene que ver, yo creo, dónde estaban localizadas, ¿no? Porque Ah, como las que en estaban allá en Amazonas. Sakamoto, o sea, hubo. en Jalapa está como a unos 10 kilómetros. De hecho, De la zona cero. donde se cortó el alimentador central, está 500 metros una de las casas de adobe, y otra está como a 1 kilómetro. Sí, Aguantó. la supieron Ahí no hacer. sabes. Ya la supieron hacer. Son construcciones bien, creo. Pues el arquitecto debe de saber más. Sí, no, tu entonces sí casa. la supieron hacer ahí. Sí, la supieron amarrar. Según los arquitectos. Sí, te digo, traen los alambres de púas amarrados. Según los sismólogos, el asunto de una casa tiene que ver con las amarras en las esquinas.
Si está bien amarrada en las esquinas, la casa se puede mover para un lado y para otro, pero no se va a caer. Pero si no está bien amarrada en las esquinas, se desprenden las paredes. Porque no generan marcos. Exacto, eso es la clave. Es lo que dice el maestro Garcilaso. No, y es que eso, o sea, la técnica es como todo, ¿no? O sea, no es ni mucho ni poco, sino lo que debe de llevar, porque también si pones concreto de más o con mayor resistencia, lo truenas y Sí. si tiene demasiada varilla, se supone que eso es lo que le da la flexibilidad a las estructuras. Pues no le ha pasado nada al rascacielos del ayuntamiento. Pero digo, sí sabes que el ayuntamiento estaba previsto en 11 o 13 pisos y se quedó en 2. Y el concreto que está ahí abajo es para todo el edificio. Sí, pero lo que me refiero es la resistencia del concreto, no la cantidad, porque Ah, puede ok, ser que resistencia. sean unas super zapatonas así porque necesitan mucha altura, pero la resistencia del concreto es la adecuada, ¿no? Y a veces dicen, no, échale un poquito más, y la hacen demasiado rígido el concreto y truena. No es tanto el tamaño, sino las cantidades. Pero sí es una amenaza a la cuestión sísmica, ¿no? Sí, Entonces se tiene que valorar esa situación porque ya tuvimos una probadita esta vez y afortunadamente no pasó sobre todo porque era domingo, ¿no? Entonces no sé, quién sabe qué va a pasar si hubiera sido 3 semanas, ¿no? así es. Había una parte donde mencionaba las cuestiones que se pueden y no cambiar, igual que en las de arriba. Quizá esas dos No las puedo. entrarían ahí porque es Las algo que que no se no pueden podemos, cambiar. o sea, no las podemos modificar a ellas, sin embargo, lo que se haga al respecto sí, ¿no? Como por ejemplo, el que estamos en una zona sísmica es algo que no podemos cambiar, a menos que nos vayamos de aquí, ¿no? Y entonces pues ya. Pero no podemos cambiar el hecho de que aquí sea una zona sísmica, pero sí, por ejemplo, en la planeación, no construir El uso del suelo. El uso del suelo, exacto. Las reglas de construcción, las normas de Todos los construcción. reglamentos de construcción. Reglamento de construcción. Entonces, digo, esas son cosas que sí se pueden modificar, pero el hecho en sí de que estamos en esa zona, pues es algo inminente que no podemos modificar. También lo que mencionaba Tomás, con lo de la sequía del río Colorado, nosotros dependemos de lo que Estados Unidos, cuando le cierre, cuando le abre. Sí. como que- Está previsto en el Tratado de Aguas que si se decreta una situación de emergencia por sequía, se reducen las entregas. Eso ya está pactado, está escrito en el Tratado de Límites y Aguas. De que de registrarse un fenómeno de eso, naturalmente los gringos pues, se reservan el derecho de quedarse con lo que puedan, ¿no? Ahora, ¿cuál es la opción? Y ya se está estudiando eso. La opción es comenzar a construir desaladoras en el Alto Golfo de California para subir agua para las zonas de aquí y para las zonas del sur de California y el sur y la parte de Arizona. De hecho ya andan en eso negociándose, ¿no? Quién sabe ya si a lo mejor ya negociaron, ¿no? Ahora que se dio el terremoto, que el gobierno mexicano planteó con agua, la Comisión de Límites de Agua, que bueno, la Semarnat, pues, que es la cabeza de todo, ¿no? Con el gobierno de Estados Unidos negociaron, dejaron usar una laguna que tienen aquí los Estados Unidos, que está cerca aquí en otro lado, para ahí depositar agua, para que no estén tirando, entre comillas, nomás para llegar al Golfo, ¿no? Entonces, O sea, como desviarla y, o sea, ahí la están redirigirla. reservando. O sea, como si fuera un reservorio, ok. mientras que se construyen los canales, Mantos freáticos. para tenerlo ya, el agua, mientras que se construyen aquí los canales, que porque si no, pues se va a estar tirando el agua, ¿no? Cuando no debería ser así, pues tirando, ¿por qué? Pues se van al río Colorado, pues es donde debe de llegar el agua, al Golfo va. Total de que hay agua en Estados Unidos, en un reservorio, no recuerdo el nombre, es una como presa, es una laguna pues seca que estaba, ¿no? Y los gringos le dijeron sí, pero si nos dan permiso para empezar a trabajar un proyecto para traer agua desalar agua ya, construir nosotros unas plantas desaladoras aquí en el Alto Golfo de California y empezar ya
un proyecto para construir un acueducto de agua ya desalada para meterla aquí a estas zonas de Valle Imperial y la parte de Arizona. Entonces ya lo están visualizando y eso es algo que se va a hacer. Porque eso, Arizona pues, no tiene acceso al mar, no tiene agua. Todo lo que es el Nevada, lo que es Las Vegas, tampoco tiene agua. Pues también, cuando se negoció el tratado de agua, el límite de agua de todo esto, no existía Las Vegas. Pues todas esas ciudades han venido creciendo y demandando agua. Y todas las ciudades grandes, por supuesto, no estaban de este tamaño. Entonces ya ahorita ya la situación ya cambió. Y la sequía si se agudiza, pues ya no va a haber agua. Entonces, el problema para Arizona es que no tienen acceso, no tienen ellos mar. Es la única ruta desde aquí hasta Puerto Peñas que se van por ahí. Entonces, California tiene mar, pero ahorita hay mucha resistencia de los grupos ambientalistas para que instalen desaladoras. Y aparte que el agua está muy contaminada. Y ahora con esto de Japón, la radiación y todo llega hasta acá. Entonces está en un problema serio. Ahorita el gobernador de California, Jerry Brown, está planteando hacer un acueducto desde lo que es el delta ¿cómo se llama? De la zona ahí de San Joaquín, por ahí, donde tienen tienen agua, desde allá bajar agua hasta Los Ángeles. Entonces está la situación muy crítica. Y por eso es que ya puso y lo logró. Este amigo, Obama va a querer hacer lo mismo, de poner un impuesto a los ricos. En California ya se aprobó ahora en esta elección pasada esa enmienda de que los gringos, los que ganen más, van a pagar más impuestos, ¿no? Qué cosa, ¿no? Entonces, y con ese dinero este señor pretende pues, financiar, primero equilibrar un poco las finanzas, ¿no? Pero quiere introducir ese tipo de medidas. El caso es que esta zona de aquí, nosotros tenemos esa opción. O sea, tampoco, no estamos tan aquí destinados a morir. En el caso de que el río Colorado se seque, la opción es de comenzar a desalar agua. Claro que va a haber oposición, resistencia, pero se va a tener que hacer. ¿No? Poner plantas desaladoras de agua en toda esa zona donde está el Alto Golfo de California. Y yo creo que también es importante sería que se empezara a pensar que el agua, o sea, Tijuana, Ensenada, tienen todo el mar. ¿Cómo ellos no han pensado ya en Ensenada ya están. Ensenada ya están trabajando en proyectos de desaladora. Ahorita se acaba de aprobar un financiamiento para poner una desaladora grande en Ensenada. Porque claro, ellos tienen ahí, o sea, lo tendrían como de primera mano. Entonces, sí, ¿por qué esperar que el agua venga? O sea, les llegue a ellos de acá. Sí, ya no va a llegar. Ajá, exacto. Entonces, o sea, que el problema es que en Ensenada, cuando se habló del proyecto del acueducto, en la negociación que hubo con la gente del Valle de Guadalupe, que mientras que llegaba el acueducto iban a usar agua de los pozos del valle, de ese valle. Pues resulta que el agua no llegó, el acueducto no llegó y ya se están secando. ¿No? El Valle de Guadalupe, toda esa parte de la industria vinícola, pues andan patinando, ¿no? Toda esa zona. Y ahora pues andan con el asunto de que ¿cómo le van a hacer? Pues bueno, pues ya no hay otra opción más que poner una desaladora. Ya se aprobó el presupuesto, van obras, están ahorita, en eso están. Entonces allá, pero aquí, entonces aquí se va a tener que hacer una obra hidráulica grande en la zona del Alto Golfo, para empezar a desalar agua. Y desalar agua, y una buena opción sería, con esa agua, para los gringos lo van a ver bien, me imagino, comenzar a crear un reservorio de agua en la Laguna Salada, crear un reservorio de agua dulce, para tener los mantos acuíferos llenos siempre, en un reservorio grande ahí, para cualquier situación que se pueda dar. Y de ahí mismo pasar agua para el otro lado, ¿no? En un tratado que hubiera Estados Unidos y México. Va a durar eso, pero se va a tener en el futuro, para cuando lleguemos a esa de los sí, 20, 50, no va a haber otra, porque el ritmo de crecimiento también es muy rápido. Entonces no va a haber otra opción más que desalar agua de aquí del Alto Golfo. Y lo bueno es que el agua es de muy buena calidad, no está contaminada, esas zonas están muy protegidas, ¿no?
O sea, las descargas son pocas. Lo único que contaminaría ahorita sería la amenaza que tiene esa zona, es la mina del Alto Golfo. En la zona del Alto Golfo, poner plantas tratadoras de agua, de desaladoras. Al final de cuentas así va a tener que ser aquí a unos 20 años, yo creo. Y a los gringos no creo que 20 años, yo creo que ya pronto. Ya se están secando. Eso ya están secando, está Arizona, todo eso, de esas zonas ya no tienen mucho futuro. Tienen que poner a trabajar en eso. Ya en eso. Andan negociando esas cosas de llevar agua de aquí, de salada. ¿Tú no has escuchado nada de eso, Tomás? ¿No? No. Ahora que trataron el tema este del agua que se quedaba allá, salió la crónica, una nota de esas. Salieron unas notas. Nomás como que la soltaron a ver qué rollo. Sí hubo rechazones, pero muy leves, ¿no? A ver qué decía el pueblo. Sí. Y pues precisamente, o sea, ese es el riesgo, como mencionas, o sea, la sequía del río Colorado, pues ya se anda yendo muy encima. Entonces tenemos que hacer algo porque, como te digo, o sea, Tijuana, Ensenada tienen el mar. Ahorita ellos, o Tijuana por lo menos, recibe agua de aquí de nosotros. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros no estamos cuidando esa agua? ¿No? O sea, generar un poquito más de presión para que ellos tomaran medidas ya de esa necesidad que ellos tienen de agua de años. Los gringos dicen que nosotros desperdiciamos el agua en el valle, en agricultura. Se estima que se desperdicia más del 60% del agua. Se desperdicia. ¿Por qué? Porque no tenemos la infraestructura que deberíamos tener, ¿no? Y las técnicas y las técnicas de riego, que son por inundaciones. Por eso. Entonces los gringos dicen, ustedes tienen mucha agua, desperdician el agua. Por eso la vamos a quitar. Sí, se la vamos a regularla. Pues sí, ojalá y no, pero todo parece indicar que sí. Y bueno, o sea, muchas son las medidas que se pueden ir empezando a hacer, o sea, desde toda esta, lo que hablábamos de ahí, ¿no? De toda esta cuestión de la cultura ambiental, ¿no? Igual a lo mejor son medidas pequeñitas, pero al final de cuentas que pueden hacer unos grandes cambios. Sí, exacto. Bueno. Entonces... Pero por ejemplo ahí también, pensando un poco lo que mencionaba ahorita Guadalupe, que sí, bueno, al no tener una buena infraestructura de conducción de agua, se producen muchas pérdidas que en realidad beneficia al río Colorado, porque llega agua. Pues mejorando o haciendo mucho mejor los canales y todo ese tipo de infraestructura, le estaremos cortando de cierta manera un poco de agua al río Colorado, porque mucha de por ejemplo en las zonas que estamos trabajando, ahora que vienen los riegos empiezan a subir el nivel en unas lagunas y en parte del río. Entonces si no se perdiera agua en la cuestión de los canales y todo eso, estaremos cortando una parte, o sea no toda, pero una parte del agua que llega al río Colorado. Sí, o sea, yo pienso que ellos hablan de esta agua que se puede entubar y que se puede, al final de cuentas, potabilizar o que se puede utilizar para otras cosas. Por eso ellos le llaman es una pérdida, ¿no? Sí. Pero cuando esa agua que se pierde, que en realidad, o que se tira, que se recupera en su suelo, y que se recupera en lagunas, pues en realidad estás beneficiando un ciclo natural, ¿no? Sí. Es en realidad lo que sucede, que ellos quizá no lo ven como una ganancia porque no implica un beneficio económico, pero sí de valor natural, ecológico, ambiental y todo esto, ¿no?
O sea, supongo yo que las aves o ciertos animales que están en transición, si no existieran estas pequeñas lagunas que se recuperan o que se llenan o que logran un límite, un nivel, perdón, de agua, ciertas temporadas, porque como va con la agricultura es por temporadas, Sí, no se generaría este tránsito, ¿no?, de especies. sí. Y entonces, bueno, eso ya genera unos conflictos ahí ecológicos y de biodiversidad y todo eso. Yo tengo una pregunta. Si es un riesgo inminente de que se va a generar una sequía del río Colorado, y dentro de una de las opciones que implementan es una desaladora, no la han implementado, eso significa que tiene algo de impacto en conservación, Sí. ya sea ambiental o lo que sea. ¿Cuál es su impacto de tener una desaladora? ¿Cuál es ese impacto? Ajá, ¿cuál sería ese impacto? Alta concentración de sal, no le va a quedar toda la sal que estás extrayendo del líquido. Porque lo que estás dejando es el agua sin sal para hacerla potable o de uso humano. ¿Dónde queda toda esa sal? Estás aumentando la concentración en el agua que está quedando. Parece que nuestro volumen es grande. Y regresándome a lo que estabas comentando, el problema no es en cuanto a infraestructura en los sistemas de riego. De hecho, el distrito de riego número 14 era mejor que lo que tenía el Valle Imperial hasta hace algunos años, porque Mexicali tenía su totalidad de canales encementados. ¿Cómo llegamos a eso? Nosotros sabemos, pero era mejor que lo que había en el Valle Imperial. El problema es la forma en que utilizan el agua. O sea, ya en Estados Unidos son riegos por aspersión, ya son tuberías, nos sale chorrito cada uno de los boros. Eso es la infraestructura que nos hace falta a nosotros. Bueno, ahorita ya nos falta canales después del terreno, técnicas de riego, ese es el problema. Porque lo que dices tú, si tú sobre un canal vas recorriendo, pues esa agua se va al manto freático. Pero el agua que ya la utilizaste para riegos queda en láminas, se está evaporando. Se va al cielo y pues ¿quién nos asegura que esa agua va a volver con nosotros, ¿no? De todas saber dónde se precipita. Entonces más bien son técnicas de riego, más que infraestructura. Hasta antes del terremoto. Sí. De hecho también, bueno, la pregunta que tenías en términos de conservación del patrimonio natural y cultural, ¿cuál es la amenaza o el efecto en sí de que estemos en una zona sísmica? O sea, en realidad, ¿cuál es el impacto de un terremoto, de un sismo, en cuanto al patrimonio cultural y ambiental? Vamos, en el momento de los canales, las fracturas te originan inundaciones en lugares donde no está previsto, ¿no? Y por tal motivo que no llegue el agua a donde debería de llegar. Eso es lo principal. Eso es en cuanto a canales, vamos. ¿Qué otro podría ser? Vamos, el que se hagan fracturas ahora en los lugares donde te interesa que no haya fracturas. Imagínate una fractura en el humedal de las Arenitas, ahorita desaparece el humedal, ¿no? Sí. De un temporazo nada más. Entonces, esos son, yo creo, parte de los problemas que nos puede traer. También las zonas que quizá puedan estar como protegidas y que se generen centros como turísticos y esto, y que se hagan fracturas, ¿no? O sea, ahorita estoy pensando yo en esa fractura que atravesó de la Salada y va, ¿no? ¿Cómo se separó? No sé, o sea, pensando que la se carretera hiciera es el corte. que ya haya alguna infraestructura ahí o algo, ¿no? En un futuro. Y son zonas que se tienen que proteger y que a lo mejor en un futuro se puedan bien explotar, ¿no? O sea, para que sean paseos, esto y lo otro, pero que están en un riesgo latente. Por eso mismo es peligroso la pretensión de la CFE de ampliarse a ese término. Porque si ahora con ese terremoto se hundió, porque se hundió toda una parte importante de esa zona, precisamente se hundió porque está quedando hueco ahí, ¿no? Pues está muy dañada la parte esa de lo que es la corteza terrestre, ¿no? La corteza. Entonces, si siguen las extracciones y no sigue la reinyección como reinyectan una parte nomás, no reinyectan como debe de reinyectarse. Entonces, la CFE
busca ignorar eso, pues, y sigue. Oye, está comprando ejidos, está comprando terrenos, precisamente para ampliarse, no lo está comprando para conservarlas, lo está comprando para expandir la actividad. Ese es el riesgo para esa zona, porque esas zonas se vuelven muy vulnerables con la extracción como lo está haciendo la CFE actualmente. Sí, en otro comité mencionaban de la manera como hacen la reinyección que no es la adecuada, o sea, y me mencionaban todo un sistema de cómo lo hacían, la verdad, ahorita no lo recuerdo, pero, o sea, que lo ponen así, que le meten no sé qué, y bueno, y era, en ese caso estaban hablando de la contaminación del agua subterránea, del suelo, ¿no? Y obviamente, no lo mencionaban en ese punto, pero es verdad, el suelo queda... hueco. Como hueco, muchos espacios huecos, ¿no? O sea, quedan como cuevitas, como queso, un topo ahí, Que ¿no? lo que dice, pues, se lastima, pues claro, por supuesto, se van quedando, es que son yacimientos que hay, ¿no? Y es lógico que se van quedando huecos, y es lo que dice la gente del CICES, la gente, los que saben de esto, pero no lo pueden decir públicamente, pero hay una postura preocupante, hay preocupación con la gente que sabe, pero como luego se manejan las cosas, pues, hay compromisos, ¿no? Pues, son institucionales. Que lo mencionábamos también. Pero esa es otra... Por ahí también lo tenían, ¿no? Intereses políticos que fueran precisamente todo eso riesgo, ¿no? Sí, es el objetivo, sí. Son los intereses políticos. Al rector tampoco le interesa, No, y es que hay, o sea, ellos Lo borra esa parte. Que no se si grabe. voy a mover esta pieza, ¿cuántas piezas se ven afectadas, ¿no? de la gente como el sector político, ¿no? Entonces ya dices, no, para mover esta voy a afectar, pues mejor no la hago. Entonces, ¿no? Y me repercute en esto. Claro, y al final de cuentas, ¿no? O sea, como boomerang va a venir y me va a venir a dar de vuelta a mí, entonces mejor. Así mejor, el que venga, el que entre después de mí, que se preocupe. Entonces, pero pues no se trata de eso. No se trata de Pero eso. también se tiene que dejar establecido, ¿no? Como una amenaza, ¿no? Los riesgos esos. Entonces, Falta enumerar las tres principales. sí. ¿Cuáles serían las tres principales? El doctor propuso cambio de administración, ya sea municipal, estatal y federal, y el consumo de energía y agua, educación y cultura de la energía y del agua, y el uso ineficiente. Del uso eficiente, perdón. Yo también tengo un marco normativo ahí. Y la participación social para mí serían unos... Bueno, no la participación social como amenaza, sino el que sí le... es que sí me sale la Yo me quedaría así también con los cambios de administración en general, ¿no? Como están ahí, la sobreexplotación de los recursos y el marco normativo, que siento yo que son y ya entendiéndose que en esta sobreexplotación pues el consumo de energía y agua de manera eficiente, ¿no? O sea, Sí. igual que queden cuatro, digo, porque tres, ¿no? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo en que queda? Lo triste es que el que menos debería afectarnos es el que tenemos el número uno. Exacto, pero Porque si tuviéramos un arraigo, si tuviéramos un interés, si esto estuviera ciudadanizado,
no tiene por qué afectar el que se vaya una administración de ningún nivel de gobierno. No, y al final de cuentas, pues se supone que las administraciones las determinamos nosotros como No ciudadanos. tiene por qué, Entonces, en realidad no tendría por qué. Pero ahí estaba el interés político arriba. ajá. Quizá ahí entre paréntesis, dices, ajá, en ese, ahí pon ahí precisamente los intereses políticos. Que dejamos ahí con la mina porque nos interesa políticamente. O haces hasta aquí porque pues o igual como había una parte ahí de los recursos, ¿no? O sea, a veces hay muchos recursos que no se pueden bajar o que se están bajando, pero por intereses de unos u otros ya se pierden y ni para uno ni para Dios ni para el diablo. Entonces ahí, Bueno, arquitecto, cancele el clausura. Ya. ¿les parece que Sí, está ahí 24. completo? Ujú. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, pues entonces siendo las 6:24 de la tarde, damos por concluida la sesión. Si vuelven a faltar a la otra, yo puedo interrogar el capturar. Claro que sí.